Querida familia, muy buenas noches otra vez. Hace algunos días estaba hablando con un amigo de la iglesia y me decía, hay personas que son como los que tienen síntomas del COVID, le han perdido el gusto a todo. Y es cierto, porque hay personas que no le disfrutan nada de nada, no disfrutan el trabajo, no disfrutan la iglesia, no disfrutan su casa, no disfrutan nada de lo que hacen, ni su vida ni su familia. Pareciera que todo hubiera perdido el sabor, que todo hubiera dejado de tener sentido para esas personas. El apóstol Pablo escribe su primera epístola a los hermanos que vivían en Tesalónica, y ellos están comenzando a tener dificultades porque están siendo perseguidos. Eso lo dicen los primeros 3 capítulos de esta carta. El apóstol Pablo, Silas y Timoteo les dicen, nosotros también hemos padecido persecución. Y no solo nosotros, sino los hermanos que están en Jerusalén. Así que todos los que dicen ser cristianos serán perseguidos, tendrán conflictos, pasarán por tribulaciones. ¿Cuál es su expectativa o cuáles son sus expectativas de la vida cristiana? Una vida que evade todo dolor, una vida que está entre las risas, la alegría y las buenas noticias. Ustedes y yo sabemos que no es así. Pero si las pruebas vienen, si vienen las dificultades, si vienen las lágrimas, ¿cómo reaccionar? El apóstol Pablo en el capítulo 5 presenta 3 versículos. Uno de ellos es el más corto de la Biblia, por lo menos en griego. Y son 3 cosas o 3 versículos breves que nos hablan de 3 mandatos que deben regir la vida de un cristiano en medio de cualquier circunstancia. Y están en el capítulo 5 los 3. Recuerdo ahora cuando estaba en la universidad, había días muy difíciles. Uno añoraba los fines de semana y anhelaba los viernes. ¿Por qué? Porque ya por fin íbamos a descansar. El problema cuando iniciaba la semana de trabajo, que llegara un profesor y dijera, ¿trajeron el trabajo? ¿El trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Les pasó alguna vez? ¿Listos para el examen? ¿Cuál examen? ¿No estábamos listos para eso? Los profesores nos decían, ustedes saben que una de las responsabilidades de los estudiantes es estar en contacto siempre, revisar el correo institucional. No pueden desprenderse de eso. ¿Y cómo uno podía disfrutar del estudio si a veces nos llegaban las 6 de la mañana, nos bañábamos, nos alistábamos y para clases? No nos quedaba tiempo casi ni de dormir algunas veces. Se hacían tensos los horarios en tiempos de exámenes. Pero recordar y ser conscientes del propósito de estar allá nos hacía tomar fuerzas. ¿Había trabajos? Sí. ¿Había exámenes? Sí. Parciales, finales, sí. Pero eso hacía parte de la formación y cuando lo notábamos y lo recordábamos, tomábamos diferente las pruebas, las luchas, los trasnochos, los desvelos. En la vida cristiana es similar. Es como si tuviéramos la responsabilidad de estar en contacto con el correo institucional, estar en contacto con el profesor, con el maestro,
y ser conscientes de que todo lo que pasa hace parte de un proceso de formación y es un proceso de amor del Señor para nosotros. Filipenses habla más o menos lo mismo que el apóstol Pablo les está diciendo en estos 3 versículos a los tesalonicenses. Versículos 16 al 18 del capítulo 5. Primera a los tesalonicenses 5, 16 al 18, de los pasajes, de los versículos más conocidos de esta carta. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Otra vez, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, porque permitiste que Pablo y muchos otros escritores bíblicos pasaran por dificultades, por pruebas difíciles. Gracias porque nos muestras historias que se parecen a las nuestras, historias de dolor, pero de gozo en medio del dolor. Yo soy consciente, Señor, de que en nuestra iglesia aquí hay muchas personas que están pasando por tiempos difíciles. Señor, úsame para que yo pueda hablar tu palabra, expresar el deseo de tu corazón, escrito en tu palabra, transmitirlo de manera veraz. Ayúdanos, Señor, y háblanos y consuélanos y ayúdanos a disfrutar de todo lo que tú nos das. Te lo pido en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y por eso he llamado a este mensaje, Gózate la vida. No estoy hablando de parranda, de carnaval, no estoy hablando de fiesta el fin de semana, los juernes, ¿cierto? Ya llegó el fin de semana y vamos a parrandeárnoslo. Ustedes saben que no me estoy refiriendo a eso. Gózate la vida, hablando del gozo, el gozo que debe dirigir y envolver nuestra vida. El gozo muy diferente de la emoción de alegría, que es provocada o depende de las circunstancias. Está si nos pasa algo bueno, pero cuando lloramos o cuando estamos sufriendo desaparece. El gozo es permanente y todos sabemos aquí que depende del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y por eso es tan imperativo. En la Reina Valera 1960 ustedes podrían leer: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias. 3 imperativos seguidos. Cuando hablamos de ustedes, no se siente tanto el imperativo, pero lo está. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Son imperativos porque no dependen de nosotros, dependen de la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es por eso que estos imperativos tienen que darse. La pregunta es: ¿cuándo el gozo gobierna la vida de un cristiano? En medio de cualquier circunstancia, incluso cuando se está atravesando por problemas de divorcio, problemas de muerte, pérdida de empleo, enfermedad, jubilación, escasez económica, dificultad para conseguir alimentos. Y aún en esas circunstancias, el imperativo se mantiene: estén siempre gozosos. ¿Cómo estar gozosos? Usted no conoce mi situación.
La Biblia muestra a un Dios que espera que su pueblo viva gozoso. Gózate la vida, es el mensaje del Señor. Estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible estar gozosos? Ya lo dije, depende del Espíritu Santo, pero es una forma de vivir, de interpretar la vida, el saber que Dios tiene el control, que lo que me está ocurriendo, aunque no lo entiendo, el Señor lo controla, está a cargo, está en sus manos. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice en el versículo 6 del capítulo 1, ustedes se hicieron imitadores de nosotros y el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahí lo está diciendo. Está apenas comenzando la carta y ya le está diciendo de qué depende el gozo. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación y la recibieron con gozo, pero ese gozo del Espíritu Santo no es obra de ustedes, es obra del Señor en ustedes. Pero es una invitación a pensar en quiénes somos nosotros. A ver, como mi amigo lo dijo, que hay algunas personas como los síntomas del COVID, como los que tienen síntomas del COVID, le han perdido el gusto a todo. Hay personas, incluso cristianos, que pareciera que estuvieran amargados todo el tiempo. Están buscando lo malo en todo. Si hay una conferencia, lo que no me gustó de esta conferencia es, si se habla de la iglesia, pero es que la iglesia tiene cosas malas y por eso estoy aburrido. Si habla del esposo, pero es que mi esposo, usted no lo conoce, es que estos hijos, es que este empleo, y es amargura, un sinsabor en toda el área, en todas las áreas de la vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, si usted es cristiano, o si usted cree que es cristiano, ¿por qué no hace un test de gozo? ¿Qué tanto está disfrutando la vida que Dios le ha provisto? Hay tribulación, hay dificultad, hay enfermedad, hay golpes recibidos de todas partes. Pero el gozo debe permanecer, porque es el gozo del Espíritu Santo en el creyente. Versículo 6 otra vez. Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Era un gozo tan palpable en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, que todo el mundo lo notó. Pero ¿cómo puede estar tan tranquilo, tan tranquila, en medio de semejante condición? Yo quiero eso, denme eso. Cuando estamos enfermos con un dolor de muela, necesitamos una pastilla que nos quite el dolor y nos permita dormir. O un dolor de espalda, o de piernas, o de cabeza. No queremos el dolor, pero estamos buscando un medicamento que nos ayude a manejar el dolor. Es algo similar, pero multiplicado por 1,000 millones lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Es algo indescriptible. Es el gozo, la convicción. Gozo y paz van de la mano, son hermanos y van de la mano. El gozo y la paz son producto de la obra del Espíritu Santo en el creyente, de tal manera que en medio de cualquier circunstancia el creyente es consciente de que Dios tiene el control, de que eso no se ha salido del control de las manos del Señor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como eso es del Espíritu Santo, entonces yo puedo escribirles de tal manera que lo puedo exigir
Y el Señor de hecho lo está exigiendo. Capítulo 2, versículo 2, al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios, pues anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran conflicto. El apóstol Pablo se muestra como también nosotros sabemos lo que es sufrir, pero escribe en esta carta dando gracias, con gozo. Y así comienza esta epístola. Ellos saben y por eso lo pueden decir a la iglesia. La iglesia sabe que es una actitud del creyente ver al Señor en medio de todo, ver la obra, ver la formación del Señor en medio del creyente, en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y eso trae gozo. Usted está disfrutando de ese gozo. No importa cuánto está sufriendo, pero ¿de qué depende ese gozo? A continuación es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: miren, si ustedes quieren disfrutar de ese gozo, les voy a dar algunas herramientas para que lo hagan. Siguiente versículo, y es el versículo más corto, por lo menos en griego. Versículo 17, oren sin cesar. Así nada más. En otras palabras, está en contacto. Si usted quiere gozarse la vida, permanezca en contacto con el Señor que lo está formando. Así como en la universidad o en el colegio, teníamos que estar en contacto con el correo institucional para saber cuándo nos enviaban trabajos y cómo había que hacer los trabajos. Y eso nos ayudaba a mitigar la frustración de tanto trabajo, y eso nos evitaba el dolor de decir: no lo traje, no estoy preparado. Creo que la preparación para las dificultades que vienen en la vida del creyente tiene que ver con ese contacto, esa vida de piedad. Y creo que esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es nuestra responsabilidad con el Señor y con nosotros mismos, vivir las disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo usted y yo le dedicamos a la comunicación con el Señor? Para mí, uno de los pasajes más significativos en los evangelios es el Getsemaní. Es Dios enfrentándose, Jesús, Dios hombre, enfrentándose al dolor del rechazo, de la muerte, de ser azotado y ser abandonado incluso por su propio Padre. ¿Y cómo enfrenta Jesús eso? ¿Y cómo se prepara Jesús para eso que va a venir a continuación? El ser abandonado por los suyos, que en lugar de estar orando con Él están durmiendo, entregado por uno de los de mayor confianza, por Judas, y abandonado por todos los demás, entregado en manos de los líderes religiosos que lo atacaron sin piedad, de los líderes políticos, del pueblo, todo eso que se vendría. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Getsemaní era el lugar de reposo. El Señor oró sin cesar. Cuando Pablo está diciendo oren sin cesar, no se está refiriendo a todo el tiempo, 24 horas del día, sería imposible. Es una forma de decir, oren constantemente, permanentemente. Estén en contacto con el Señor que los está formando. Porque ustedes recuerdan, y el apóstol Pablo lo dice una y otra vez, el proceso de formación del Señor con el creyente
Es tomar ese cuerpo adámico, pecaminoso, dominado por el pecado, y a través del poder de la sangre de Jesús, limpiarlo y comenzar el proceso de transformación. El proceso de santificación. Cada vez nos parecemos menos a Adán y cada vez nos parecemos más a Cristo. Ese proceso de formación es doloroso. ¿Por qué? Porque ser formados a la imagen del Hijo Santo de Dios cuesta, porque toda nuestra vida está llena de pecado. Es la carne que nos estaba dominando. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Eso cuesta, eso duele. Y como parte de ese proceso de formación, hay dolor, hay persecución, hay dificultades. Oren sin cesar. Busquen al Señor sin cesar. Estén en contacto con Él, el Señor que los está formando. Y cuando eso pase, todos los dolores, toda la tensión exterior va a dejar de tener relevancia o prioridad, por lo menos, en la vida. Recuerdo la historia de Max Lucado, hablando de Punchinello, en una aldea donde la gente le ponía puntos grises o estrellitas doradas, estrellitas doradas a los que hacían cosas bien, puntos grises a los que hacían cosas mal. Y este personaje estaba lleno de puntos grises y estaba derribado. Puede comprar el libro, Tú eres especial, creo que se llama. Hasta que vio a una niña que no tenía puntos grises, pero tampoco tenía estrellas. Le dijo, ¿cómo haces tú para no tener ni lo uno ni lo otro? Ella le responde, ve donde Elí, el que te hizo. Y él va y comprende, ve todo desde una nueva óptica. Lo importante es que eres especial para el Señor, aunque no lo seas para tu cónyuge, ni para tus hijos, ni para tus compañeros de trabajo, ni para mucha gente en la iglesia. Para el Señor eres especial y Él te está formando. De ahí en adelante, los puntos grises comenzaron a caerse. Lo que dicen de nosotros deja de tener prioridad, porque sabemos que somos especiales para el Señor y nos está formando. ¿Cómo va usted en su disciplina espiritual de la oración? ¿Qué tanto se queja a través del teléfono con otras personas? ¿Y qué tanto le abre el corazón al Señor en medio de sus pesares y cuitas? Y ahora, una persona que está en contacto con el Señor puede entender por qué el apóstol Pablo dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. No menos importante es lo que Pablo dice a continuación, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Den gracias en todo. ¿Cuánto tiempo de la oración que usted hace al Señor agradece? ¿Y cuánto de ese tiempo son peticiones? Tenga cuidado. Hay oraciones de adoración donde estamos tan agradecidos con el Señor,
que brota de nuestro corazón, solo alabanzas. Alabanzas por su grandeza, por su amor, por su cuidado. No sé cuáles son las circunstancias por las que usted allá, que me está viendo, está atravesando. Pero estoy seguro de que en medio de cualquier dolor que esté atravesando, usted tiene cosas por las cuales agradecer. Yo le voy a dar algunas de las cosas por las que yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido porque sé que el Señor me ama. Y eso es importante para mí. Yo estoy agradecido porque estoy en una iglesia donde hallo amor y convicción y fe. Yo estoy agradecido porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque puedo comer. Hay personas que tienen que estar alimentándose por un tubo. Pero incluso esas personas que están alimentándose por un tubo tienen la oportunidad de alimentarse. Hay otras personas que tienen su alacena, su cocina vacía, pero tienen vida. Pero pueden respirar. Y hay algo que independientemente de su situación, hay algo que le tiene que traer seguridad, y es que si usted conoce a Cristo Jesús, quien dio su vida por usted en una cruz, usted es salvo. Entonces la vida suya, aunque fuera tan difícil como el Lázaro de Lucas 16, se convierte en gozo cuando sabe que hay un mañana, un futuro, un gozo sin fin. No depende de los años que vivamos acá. Y eso nos lo da la fe en Cristo Jesús. Así que incluso Lázaro podría estar agradecido, porque a pesar de que recibió muchos males en la vida, recibió también una vida eterna con el Señor. Así que si usted tiene fe en Cristo Jesús, no hay ninguna excusa para no estar agradecido. Den gracias en todo, cuando esté contento, en cualquier circunstancia, cuando esté triste, cuando esté atravesando por cualquier enfermedad, por la pérdida de su trabajo, por algún dolor emocional. La estabilidad emocional suya no debe depender de otra persona, ni de su cónyuge, ni de sus hijos, ni de su iglesia. Su estabilidad emocional debe depender única y exclusivamente del Señor, y podríamos recordar dos salmos, el Salmo 16 y el Salmo 23. El Salmo 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces podemos aceptar las palabras de Pablo: estén siempre gozosos, oren sin cesar, pero den gracias en todo, en cualquier circunstancia, porque estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, esa es la voluntad de Dios para usted. Pero tranquilo, no se preocupe, es en Cristo Jesús. Y así termina el versículo: en Cristo Jesús. Usted podría llegar a casa y estudiar lo que significa en Cristo, que es una de las expresiones más conocidas del apóstol Pablo. Más de 70 veces se utiliza en Cristo. No dice con Cristo, ni junto a Cristo, ni para Cristo. Dice en Cristo, como si fuera no solamente una persona, sino una unión espiritual tan grande que nos capacita, como lo decía hace un momento, así como Pablo lo escribió a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora el apóstol Pablo lo dice a los tesalonicenses: ustedes pueden estar gozosos
siempre. Orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor en Cristo. Es en Cristo que usted puede hacerlo. Así que si usted no está permanentemente viviendo en gozo, si permanentemente usted le ha perdido el gusto a su vida, algo está fallando y usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a que su Santo Espíritu le llene de gozo, lo lleve a buscarle en intimidad, en oración y a ser agradecido. Porque esta es la voluntad del Señor para sus hijos. Qué desafío, pero qué tranquilidad que no depende de nosotros sino del Señor. Oramos. Padre Celestial, perdónanos por cuántas veces hemos parecido amargados, no disfrutamos nada. Todo nos parece aburrido, la vida carece de sentido. Pero es porque estamos enfocados tanto en los problemas que nos volvemos irritables y cansamos a los que viven con nosotros. Ayúdanos a adquirir ese gozo permanente. Que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida de tal manera que estas palabras sean una realidad para nosotros. Una vida de permanente gozo, una vida de constante oración y una vida de constante gratitud en todo. Que podamos gozarnos la vida, no por lo que hagamos, sino porque tú vives en nosotros. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén.